levantar la mano y yo atiendo. Entonces, muy brevemente, pues uno arranca esos conceptos clásicos, ¿sí? De Johan Galton, que él propone, sí, hay una forma de paz, no hay una guerra abierta, es paz negativa, ¿sí? Es decir, una paz de que no hay guerra, así dice. Wolfgang Dietrich, como mirado, también como da más especificidad a esto y que lo que denomina la paz moderna es como esa seguridad o falta de guerras entre o adentro de los estados, ¿sí? Y esas es como visiones de paz muy comunes, las más dominantes. Y ha habido muchas críticas a esa forma de paz, porque muchas veces es simplemente la victoria de un grupo armado, es decir, las fuerzas estatales sobre otros grupos. Y puede ser sin guerra abierta, pero una desigualdad arraigada o hay violencias estructurales, como destaca eh, Johan Galtung y otros autores. También se ha dicho, claro, hay paz moderna, pero eso es reprimiendo a reclamos por la justicia. O sea, es como, hay paz si no hay guerra civil, pero ¿qué tal personas que excluidas son parte de la sociedad? Y cuando se reclama la justicia, llaman a los activistas que buscan transformación, los violentos, ya el Estado como el actor pacífico, ¿cierto? Y lo que leímos de Carlos Eduardo Martínez hincapié, eso es parte de una cultura hegemónica de obediencia, ¿sí? De subordinación. Entonces ahí como Galton tiene otro concepto, paz positiva, que es como, bueno, hay una justicia social, hay una integración de la humanidad. Pero también ese concepto es muy bueno, o sea, nos ayuda a acercar más a lo que sería pues una dignidad o algo más, pero también, pues no sé, de pronto no alcanza a donde debo alcanzar, o sea, puede ser pues, positiva una percepción muy antropocéntrica. ¿Qué pasa con los seres no humanos? Los ríos, el agua, la tierra, la naturaleza, o hasta personas que son deshumanizadas. O sea, no son parte de la sociedad, no son parte de la humanidad reconocida, ¿sí? Como hablamos la sesión pasada, ¿sí? Entonces, si hablamos de una perspectiva humanista, ¿qué tal personas que no tienen que luchar por su inclusión y reconocimiento? Migrantes, mujeres lo han tenido que luchar para ser consideradas humanas, grupos étnicos, etc. Entonces, y también, ¿qué pasa con la relación con el cosmos, con lo divino? Entonces, ahí por eso nosotros miramos otras concepciones de paz, ¿sí? Para mirar, bueno, más allá de paz negativa, paz positiva, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos como que Dietrich nos ayuda con eso de, hay paces morales, son paces normativas, como que la paz es una condición, similar a la paz moderna, si hay seguridad que el Estado garantiza. Aquí hay paz como una condición, pero con otras ideas. De pronto ustedes en la vida han escuchado, yo lo encontré preguntando a personas en Colombia, en otros lugares, dicen que pues la paz se le da a Dios. La paz es dada por Dios, es una concepción. Y ahí como Dietrich lo entiende así también, como lo que él llama las grandes paces, como de sectores del judaísmo, cristianismo y el islam, que es como la norma, la regla es, yo creo que en ese único Dios, yo sufro en este mundo por mi creencia, de pronto tengo que sacrificar cosas y voy a tener paz con Dios en el más allá. O sea, si cumplo reglas, si cumplo ese moral, yo voy a tener esa paz, esa condición de paz. Después, también hemos vivido que hay concepciones de paz desde cosas muy cotidianas como normas de saludar y hospedar a los extranjeros o a viajeros. Y así, si tenemos normas de así se saluda a personas, hay que atender a extranjeros, se asegura que todo el mundo tenga las necesidades básicas satisfechas. Es decir, la hospitalidad va a conducir a la paz social. Lo vemos mucho en culturas del Medio Oriente por el salam, ¿sí? Y no sé si algunos han viajado por esa zona, pero o sea, las normas de hospitalidad son muy fuertes en esa zona. Y ahí es como otra versión de la paz. También tenemos, claro, como la igualdad de derechos y bienestar, justicia social o esta paz positiva del Galtung,
quedaría dentro de una paz moral dentro de Dios. Pero hemos visto otras visiones como que aún más diferentes a estas, que hablan de armonía o equilibrio entre los humanos, la naturaleza y el cosmos por medio de rituales e interdependencia creativa. Es decir, no hay reglas por seguir, sino vamos siempre tratando de qué nos está diciendo la naturaleza, qué estamos leyendo de la naturaleza, de nuestras relaciones con lo divino, para ir qué vía buscar para encontrar o restablecer armonía y lo que Dietrich llama paz energética y lo que Martínez Incapié llama esa cultura emergente de la no violencia, ¿sí? Y ahí, similar a eso, hay el concepto de paz imperfecta de Francisco Muñoz, que insiste en que la paz nunca va a ser una condición lograda, nunca. Es un proceso que implica conflictos. La paz es conflictiva porque siempre estamos tratando de construirla y eso está bien. Es decir, el conflicto es parte de la paz. No debemos huir del conflicto sino saber manejarlo, ¿cierto? Y abrazar eso de siempre es un proceso. Entonces, ahí repasando, ¿dónde quedan las concepciones, las lecturas que hemos visto dentro de ese esquema conceptual? Entonces, leímos de Elida Jacobsen, ¿cierto? De esa visión de los vikingos, de los nórdicos de hace mucho tiempo, cuando eran pueblos campesinos y entendían la paz, la practicaban como amor y fertilidad, ¿sí? De la tierra, de las personas, o sea, si las personas, las mujeres y la tierra estaban fértil, había paz. Si no, había que hacer algo para restablecer esa armonía, ¿sí? Y tenían como sus rituales cosmoecológicos para lograr esa armonía. Es decir, como una paz de prácticas en vez de una creencia. Como si creo voy a tener paz después. No, la creencia no importa tanto, sino practicando cosas para lograr armonía. Es una paz energética, ejemplar, ¿cierto? Después leímos como esa budista famosa Somo, que del budismo vajrayana, que el concepto de Shiva, que ve la paz ya desde la felicidad, que es un sustantivo y un verbo a la vez. Es una cosa, pero también es una práctica. Y habla de prácticas concretas como respiración, meditación, yoga, que cultivan en nosotros la calma y el respeto, que nos permiten ser constructores de paz en la vida cotidiana o hasta en iniciativas formales. Y también ayudan a nosotros a sentir interdependencia de nosotros con los otros seres en vez de un ego individual, ¿sí? Entonces eso es como una paz energética y también muy de acuerdo a esa cultura emergente de la no violencia, ¿cierto? Porque afirma que matar a otros seres que sienten eso es violencia, o sea, entra ahí. Después tuvimos una perspectiva un poquito diferente, pero con algunas cosas que replicaron esa perspectiva palestina personal, ¿sí? De Munir Fasesh, que hablaba de la paz es libertad, es solidaridad entre comunidades, entre personas, y es autogobernanza en vez de institucionalización. O sea, es decir que el estados, leyes, derechos, eso no da paz, eso da expectativas y más conflictos. Y hasta toma una posición radical en su propio pueblo, que mucha gente exige. Palestina debe tener su propio Estado-nación, como Israel, como Colombia, como Líbano, ¿sí? Como Líbano. Dice, ese no es la vía, esa no es la vía. Y debe haber justicia restaurativa, ¿sí? Y eso muy de acuerdo a lo que Martínez Incapié habla de cultura emergente de la no violencia, ¿cierto? Que no va a haber reglas fijas, sino que vamos a siempre buscar qué es libertad, ¿sí? Cómo nos autogobernamos, es una paz imperfecta que implica conflictos constantes y siempre creatividad, y tiene esa parte de racionalidad muy fuerte, parecida a la paz energética. Es decir, la racionalidad, él no habla tanto como de la naturaleza o del cosmos tanto, pero esa parte de racionalidad entre las personas y entre comunidades, y hasta como ese concepto de almuzana, que es como la racionalidad muy especial que tiene como unas personas que se vinculan, no como dos personas que tienen una relación especial, no de control,
pero una relación ahí entonces como otras concepciones. Y claro, en esa cultura eso de salam, la paz, que también es un saludo mismo, y eso ya es una paz moral, es decir, sabemos cómo saludar a las personas y por medio de eso la paz se logra. Otras dos nociones que vimos de los Kambata en Etiopía, del intelectual Gebrevald, de ahí, ¿cómo? La paz es cómo pasar la noche, es decir, como esas formas de gobernanza para sobrevivir en medio de peligros, ¿sí? Y que también proponen la paz también es como un ser creativo en sí mismo, no solamente una condición, un proceso, sino la paz puede ser un ser el cual fortalece una comunidad. Y también dentro de esa perspectiva cultural hay normas de cómo saludar. Usted viene en paz, la tierra está pacífica, el viento está pacífico, que sí, como que esas normas que hablamos. Y hay normas de justicia y gobernanza comunitaria. Si hay alguna transgresión o lo que llamaríamos nosotros en sociedades modernas, digamos, como hay un crimen, hay normas de cómo atender eso. Y hay reglas de género ahí, como roles de género, hay roles de personas de mayor edad, como los sabios versus jóvenes, o sea, como todas unas reglas, y eso. Entonces, como muy en una paz moral, en sentido de hay reglas fijas de qué hacer, hay una paz energética porque tiene que ver con una relación constante con el cosmos, y una paz positiva porque garantiza el bienestar de personas. Y lo que él dice en ese contexto, en ese artículo, es como es una alternativa a la paz moderna que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿sí? La paz es seguridad logrado por una victoria militar. Dice él, si quiere paz, sé parte de la comunidad. Entonces, otra visión ahí interesante. Después vimos una perspectiva del mundo quechua de Grimaldo Regifro, que hablaba de armonía, la paz como calma, serenidad, alegría, y que había rituales dentro de esas comunidades para mantener esa armonía con la naturaleza y el cosmos. Y tenía normas de justicia restaurativa y reconciliación, y hasta criticaba esa noción de las personas pensarse víctimas, ¿sí? Es decir, hay que buscar otra forma de pensar, como la falta de armonía en una sociedad. Ok, víctimas y victimarios, sino invasores, colonizadores, sino hay falta de armonía y se necesita restablecer por medio de sus rituales, ¿sí? De reconciliación. Entonces hay otra cosa. Termino ahí con dos visiones de la parte, digamos, norte de Abya Yala o las Américas, eso noción de Skenen, de comunidades indígenas de Norteamérica, que Carlos elaboró. Hablaba de necesitamos constructores de paz, digamos, personas que son capaces de buscar consensos dentro de las comunidades, en vez de tener mediadores o jueces externos que toman decisiones supuestamente neutrales sobre las cosas. Enfatizaba la diversidad, apreciar la diferencia, en vez de tolerar lo que no me gusta, pero lo voy a tolerar, ¿sí? Lo voy a desprestigiar, pero lo voy a tolerar, ¿sí? Diversidad, ¿no? Hablaba de ley popular, las personas saben gobernarnos en vez de una ley estatal. Hablaba de equidad ecológica en vez de eficiencia. Hablaba de relaciones justas en vez de una justicia punitiva, que hasta en esas culturas no había esa noción de justicia. Hay pues paz energética, retomando ese concepto. Y tuvimos el ejemplo de la Confederación de las Seis Naciones, ¿sí? de los Haudenosaunee o Iroquois, que nos describió el autor Pachón, ¿sí? Cayenne Erecoa, ¿sí? La gran paz. Entonces había toda una estructura política de bienes comunes, de poder cazar en ciertas zonas, de compartir ropa, comida, y había como un consejo de consensos para que las diferentes naciones, si estaban en desacuerdo, se podrían ir a dialogar, y había una gobernanza de parentesco, es decir, se unen esas naciones, ya se ven como familia, en vez de una gobernanza de decir, unos representan o son reyes y después hay súbditos por debajo de eso, ¿sí? Una idea de, sí somos amigos ahí, pero hasta como
entretejer como familias. Y esa también tiene una cosa muy fuerte de la apertura de eventos con rituales de agradecimientos, de agradecer a las personas, a los seres. Entonces toda esa parte nos da como paz energética, pero también es una paz moral, como con cosas específicas de cómo gobernar, una paz positiva, en el sentido de que hay una estructura social, de que las personas no van a sufrir hambre, o sea, así no hay evidencia de ninguna hambre en esa sociedad, y está de acuerdo a esa cultura emergente no violenta, ¿sí? Como que no dominar sobre otros, no obedecer a otros, sino que todo el mundo vive con reglas populares y ya ahí se va logrando pues la paz, el bienestar de la gente. Entonces yo vuelvo a una pregunta ahí, pues la primera lectura que leímos de Dietrich y un poquito de Martínez Hincapié, que decían que pues enfrentamos una crisis de paz moderna, la destrucción de las relaciones integrales por el capitalismo, es decir, un sistema global que busca generar riqueza en vez de bienestar o algo así, y esa cultura hegemónica de la obediencia y la ética del bien contra el mal. Entonces Dietrich ahí en medio de eso dice, claro, estamos enfrentando una crisis fuerte, ecológica, social, y dice que las paces energéticas evolucionan e integran aspectos de la paz moderna y tienden a ser más pacíficas que las paces morales y modernas, así como dicen, esa es la paz y ya. Pero él pone la pregunta, quizás esas paces energéticas no sean capaces de frenar la destrucción social e ambiental, puesto que hemos llegado a una escala de desequilibrio sin reglas. ¿Cómo volvemos a lograr esa armonía sin equilibrio? Y hasta él dice, de pronto esas paces morales o normativas, buscar lo que está bien o mal, sí, tienden a excluir y hasta atacar a los malos, pero quizás tengan más capacidad en esta coyuntura para denunciar y superar las violencias directas y estructurales. Entonces, él nos deja con esa pregunta, ¿qué tal? Y la pregunta es, pero que para todos nosotros en las iniciativas de paz en que somos parte, ¿qué énfasis les vamos a dar? ¿Qué cosas vamos a enfatizar? ¿Sí? Entonces, yo sé que vamos a tener una exposición de esto, pero voy a concluir mi presentación solamente poniendo aquí en el capítulo que leyeron para hoy esos debates y disputas alrededor del proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC de esa época de la década pasada. Y podemos ver aquí dónde están ciertos de esos conceptos. Entonces tenemos como las élites políticas y una división entre ellas. Digamos, tenemos a Álvaro Uribe, que dentro de lo que uno podría decir la narcoburguesía, ¿sí? Esa nueva élite que surgió en las últimas décadas en Colombia, que ve la paz moderna, es decir, aniquilamos al enemigo terrorista. O sea, no se negocia, se aniquila, se elimina por la fuerza. Paz moderna, ahí la paz moderna, ¿sí? Vamos a lograr la seguridad de la sociedad eliminando a ese enemigo ahí terrorista. Juan Manuel Santos, de otro legado de élite del país, ¿sí? De la más tradicional, las familias tradicionales, él, paz moderna también, pero con un enfoque distinto, por medio de negociación que va a llevar a una desmovilización de la insurgencia, ¿sí? Una paz negativa, terminar con la guerra abierta en el país, ¿cierto? Y también tenemos visiones de muchos movimientos sociales y podremos hablar más de eso en detalle después, pero para categorizar un poquito lo que yo encontré y lo he encontrado con diferentes comunidades y movimientos en Colombia. Mucha gente insiste en un Estado de Derecho, que el gobierno cumpla con sus promesas de justicia social, educación, salud, alojamiento, vivienda, eso, ¿sí? Es una paz moral, paz positiva. Cumpliendo con esas necesidades básicas se logra la paz. También había personas que insistían en cambiar nuestra forma de comunicar, una comunicación no violenta, una paz moral o postmoderna, en el sentido de postmoderna, es decir,
no hay solamente una verdad, sino hay muchas verdades y tenemos que aprender a comunicarnos de forma no violenta para respetar las diferentes ideas. Había debate sobre la justicia muy fuerte, si debe haber justicia punitiva para victimarios o si debe haber justicia restaurativa. Eso es un debate gigante y no sé, pues lo podremos ir mirando si les interesa. Y había algunas comunidades que insistían no tanto en bienestar social, sino autonomía. Es decir, esas comunidades en resistencia, algunas con un enfoque ecológico, ambiental, digamos así, como esa dignidad, como con la naturaleza, esas paces energéticas, y algunas, como el San José Apartado, una paz moral que tiene reglas muy específicas. No dar información a actores armados, no armarse, denunciar violaciones de derechos humanos y participar cada jueves en el trabajo comunitario. ¿Sí? Un tipo de paz moral ahí de si hacemos estas cosas, tienen sus 4 compromisos en esa comunidad y ya ahí se cumple. No tomar licor, no cultivar coca, sí, como que reglas específicas. Lo que me inspira a mí, mi concepción de paz relacional radical, que para mí es mi manera de intentar integrar lecciones de diferentes comunidades y diferentes conceptos que hemos elaborado. Entonces, yo creo que esa énfasis en la racionalidad, el equilibrio, la armonía, que integra no solamente las personas, sino personas excluidas y la naturaleza es clave. Pero también va a requerir transformación y movimientos puntuales que dicen así vamos a hacer las cosas de otra forma. Ahí entra lo radical de cuestionar el sistema y trabajar de manera concreta y activa para construir lo que yo llamo dignidad ecológica, yo inspirado por comunidades que hacen énfasis en la dignidad como fundamental de la paz. Entonces, ahí cierro mi resumen y de pronto paso la palabra a Zoel para que resuma brevemente el tercer capítulo, y ahí, como ya hablamos, la actividad de raza, resume como lo que yo digo en ese capítulo, y abramos a unas preguntas, un diálogo ahí breve, y después pasamos a la actividad. Bueno, Zoel, te paso la palabra para complementar. Listo, gracias, profe. Muy buenas tardes. En este momento voy a compartir pantalla un segundo. No he solicitado poder compartir pantalla. ¿Me lo podrían dar, por favor? ¿O a quién le paso las diapositivas? Dime. Puedes compartirla sin necesidad de tener algún permiso, no te preocupes. Es solamente en el cuadradito verde que está ahí abajo en Zoom que dice compartir pantalla. Pero cuando estaba en sexto era cortito, ¿no? Un segundo. Y esta exposición de PowerPoint que acabo de presentar está ahí en esa sesión. Lo llamé Pluralidad de Paces, Academia y Proceso de Paz colombiano, lo pueden revisar. Eso. Y ustedes, pues lo de Zoel y las otras personas que me compartan su exposición, sería chévere subir. Ok. Listo, muy buenas tardes. Pues este es un resumen de conceptos sobre el tercer capítulo de Desindigenizados pero no derrotados, raza, resistencia y solidaridad, pues escrito por Christopher Corten, y pues yo que presento, yo no lo escribí, sino que lo presento, soy Alejandro Monasterio. Listo. Un concepto interesante que no se inicia con él es el sistema superior de aniquilación, que pues haciendo un símil, pues diría yo, a lo que también dice, pues no en el texto, sino la feminista colonial Ochi Curiel, una matriz de opresión. Este sistema superior de aniquilación
no solamente agrede de forma estructural y simbólica, sino que busca la aniquilación física y cultural de individuos y poblaciones, negándoles su existencia étnica y su existencia física. Es un sistema que siempre ha estado, pues eso en el texto se dice, que se busca el origen de la guerra, cuál ha sido el origen de la guerra, y las comunidades dicen que la guerra siempre ha estado presente, y esta guerra ha sido por recursos naturales, ya llámese minerales o tierras productivas, por situaciones políticas, un dominio del Estado, el Estado visto desde los militares o visto en alianza con paramilitares como las personas que deben ejercer el control. Eso se menciona en la lectura, que estos grupos armados, militares y paramilitares, se ven en la posición de nosotros somos los legítimos responsables de controlar esas tierras. Y también la insurgencia, en un símil, pero pues desde la rebelión y la toma del poder bajo diferentes formas. Y en esto de la guerra, que aparentemente siempre ha estado, es una herencia de la violencia. Es una herencia de la violencia. La lectura hace pues una serie de cronología de qué hechos pudieron haber fortalecido o llevado a la situación actual del conflicto en esa parte del Urabá, y menciona el desplazamiento forzado en el 96, un periodo de marzo a octubre del 97, la declaración como comunidad de paz, y esto llevó a agresión de militares, paramilitares y las extintas FARC como una sociedad civil organizada en contra del conflicto. También la masacre de julio del 97 ejercida por el ejército, y también se generó la primera masacre en el territorio, pues recordada, que fue una masacre de campesinos en la vereda La Resbalosa.